Compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, no sin antes pues expresar mi más sentida disculpa en relación a que anteriormente no han podido observar las diapositivas que siempre se han presentado. Sin embargo, ya subsané ese tema, que era un tema técnico ajeno a mi buena gestión, y le subí las 4 presentaciones a el tablón y están en las tareas de los estudiantes en el correo del curso. Así que por favor ahí las pueden ubicar, y si necesitan algo más o una cuestión adicional al tema, pues con mucho gusto ahí estamos con la mejor intención de apoyarlos y ayudarlos previo al primer parcial. Como les indico, esta situación fue una situación fuera de mi control. Yo me di cuenta el día de ayer que no se estaban haciendo las cosas como debe de realizarse, y por esa razón entonces se subsanó de forma inmediata con la colaboración de las autoridades administrativas de la universidad. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a la presentación correspondiente a la semana número 4 del curso de Mercadotecnia en el ciclo 2021, con el tema Factores para realizar una investigación de mercado. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que para lograr desarrollar un proceso de investigación de mercado, este debe ir enfocado hacia el consumidor, el cual va a ser identificado primariamente en cuanto a sus necesidades, sus gustos y preferencias, y de esta forma se obtendrá una información mediante la investigación de mercados. Conducir una investigación de mercados es un método importante para poder determinar lo que los consumidores de este mercado meta hacen, piensan, dicen en cuanto a nuestro producto o servicio. Modelo de investigación. El modelo de investigación de mercados, en este esquema donde se encuentra un mapa mental, establecemos inicialmente la definición del problema. La definición del problema va a requerir afirmar el problema en general de la investigación de mercados e identificar sus componentes específicos. Solo cuando el problema de investigación de mercados se ha podido o se ha logrado definir con claridad, la investigación puede ser diseñada y enfocada propiamente de todas las tareas en el proyecto de investigación de mercados que se está desarrollando. Ninguna de todas las circunstancias es más importante para satisfacer las necesidades del cliente que una definición propia del problema de la investigación de mercados. Para poder definir el problema, vamos a requerir información respecto a la situación actual de la empresa, el ambiente en el que se desarrolla esta información, el cual lo podemos obtener a través de elementos como la entrevista empresarial, las entrevistas con los expertos de mercado, el análisis de los datos secundarios y una investigación cualitativa, tales como focus group, encuestas piloto, etc. Por regla general, seguir
a seguir, contamos con que la definición del problema de la investigación debe permitir inicialmente al investigador obtener la información necesaria en la cual le permita especificar el problema de mercado. Y como segunda opción o fase, tendríamos que tener una guía para el investigador en el cual le pueda dar consecución y seguimiento al problema. Luego, vemos acá en la gráfica el desarrollo de un acercamiento al problema. La pregunta de la investigación se van a circunscribir a cuestionamientos respecto a los componentes específicos del problema, los cuales nosotros podemos definir en términos concretos, pero con mayor detalle podrían necesitarse para desarrollar un mayor acercamiento al problema. Cada componente del problema quizá deba de ser dividido en subcomponentes o preguntas. Las preguntas de investigación van a cuestionar sobre cuál es la información específica requerida con respecto a dichos componentes. Para tal efecto, la investigación requiere la información siguiente. Inicialmente, nosotros tenemos que tener con claridad cuáles son los hábitos de consumo de nuestro cliente o consumidor. ¿Cuáles van a ser los factores que van a influir en su decisión de compra? Con esa misma instancia, tenemos que establecer las características del producto que los consumidores prefieren, así como cuál es el sitio de compra, cuáles son los que ellos identifican como productos sustitutos o bien como productos que compiten con el nuestro. ¿Cuál es el grado de conocimiento de nuestra marca, de la marca de nuestra competencia y de la de los productos sustitutos? Y para terminar con el desarrollo del acercamiento del problema, ¿cuáles van a ser los principales competidores? Al tener identificadas estas características que van a influenciar el futuro diseño de la investigación, de acuerdo a las características más relevantes, entonces tenemos que establecer factores o atributos del producto o bien las variables que puedan afectar el diseño de la investigación y que nos puede resultar en un sesgo investigacional. De esa cuenta, entonces, los consumidores se van a referir a factores, atributos o bien variables utilizados dentro de la investigación. Luego tenemos el diseño de la investigación, el cual es el marco de trabajo que establece como guía para el proyecto de investigación de mercado, en el cual se detallan los procedimientos necesarios a fin de obtener la información requerida con el propósito de estructurar o resolver los problemas de investigación de mercados. Luego viene la recolección de datos. Esta es una investigación de tipo cuantitativa que es metodológicamente la investigación que busca cuantificar los datos y comúnmente se utiliza algún tipo de análisis estadístico. El método de recolección cuantitativo utiliza la encuesta, que es el método de obtención de información basado en los cuestionarios hechos a las encuestas y se realiza una variedad de preguntas concernientes a su comportamiento, intenciones, actitudes,
conocimiento del producto, motivaciones demográficas y sobre todo entre estas podemos mencionar el estilo de vida, eh, así como su ingreso per cápita, podemos mencionar también su escolaridad y su nivel social. Estos cuestionamientos pueden hacerse de varias formas. Existe la manera verbal, escrita, electrónica. Evidentemente, las respuestas pueden ser obtenidas por cualquiera de las formas anteriormente mencionadas y hay 4 tipos de encuestas. La encuesta telefónica y los costos que se consideran, así como el tiempo, son importantes. Les mencionaba que las encuestas son o pueden ser telefónicas, personales, electrónicas o por correo nacional. Al considerar y tomar nosotros en cuenta el tiempo y el costo de las encuestas, consideramos que el tipo personal de los encuestados es más sencillo realizar cualquier tipo de encuesta en un lugar público. De esta forma vamos a buscar obtener la información en un menor tiempo, vamos a reducir el margen de error, pues las respuestas las van a responder a través de nuestras preguntas claras y concretas, lo cual va a evitar errores en las respuestas. La misma encuesta está entregada a los elementos de la muestra que se consideran pueden contestarla sin necesidad de ser guiadas por un contestador. Esto es específico cuando las preguntas son de tipo cerrado y cuya respuesta es sí o no. No cuando las preguntas son abiertas, que deja margen a cualquier tipo de respuesta que no podemos considerarla entre el sí y el no. Posteriormente pasamos a la preparación y el análisis de los datos. El objetivo es producir información. El propósito, ayudar a enfocarse directamente a la muestra en las primeras técnicas estadísticas, las cuales vamos a considerar nosotros como apropiadas para examinar las diferentes variables que pueden existir. Otras variables que nos pueden ser de utilidad, sobre todo para evaluar la magnitud de la relación entre las mismas y poder de esta forma realizar las predicciones. Las etapas para la selección y análisis de datos las podemos contemplar en los procesos de investigación de mercados, cuyas características nos las van a proporcionar los datos, propiedades de las técnicas estadísticas, los antecedentes históricos y sobre todo la filosofía que cada investigador tiene propia. De lo cual, al tener la preparación de los análisis de los datos, nos va a permitir a nosotros desarrollar una estrategia de análisis de datos. La preparación y presentación del reporte. El informe es el producto tangible de la investigación. Y este mismo y la presentación oral guían a la toma de decisiones administrativas por parte de los altos mandos de la organización en cuanto a mercadeo se refiere. El contacto de los gerentes de mercadeo se va a reducir a un informe escrito y a la presentación oral. Por lo tanto, la investigación de mercado es evaluada únicamente por esos aspectos. La toma de decisiones de realizar
estudios secundarios o consecutivos para darle un seguimiento, va a depender de la utilidad percibida del informe de la investigación primaria. Esta definición del problema a través del método de diseño y trabajo de campo, análisis de datos, interpretación y preparación de los análisis de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes, van a establecer la presentación oral a nuestros clientes, la lectura, entendamos por clientes internos a los gerentes de mercadeo, a los colaboradores de mercadeo, a la fuerza de ventas y sobre todo a los que llevan las finanzas. De esta cuenta entonces la lectura del informe por parte del investigador va a establecerse si es útil y los costos lo permiten darle seguimiento a la investigación. El propósito de la preparación y presentación del informe, estos ya son aspectos de tipo formal en el cual vamos a establecer nosotros un resumen ejecutivo en la cual vamos a establecer la definición del problema, el planteamiento del mismo, qué tipo de diseño de investigación vamos a realizar, los análisis de los datos, los resultados, las limitaciones y advertencias, así como las conclusiones, las recomendaciones y por supuesto la presentación de los anexos. La identificación de las características en el diseño de la investigación. En primer lugar, tenemos que determinar el hábito de consumo. Esto se circunscribe al motivo de la compra, la frecuencia, qué presentación del producto o servicio es la que me agrada, cuál consumen nuestros clientes, cuál es la que compran, cuál sería la frecuencia de esta compra y de la variedad de tamaños que mantenemos nosotros dentro de nuestro holding estratégico de mercadeo, cuál es el tamaño que tiene mayor aceptación dentro del mercado consumidor. La decisión de compra. Inicialmente tenemos que establecer cuáles son los factores que influyen en esa decisión de compra. Si es el sabor, si es la calidad, si es la cantidad del producto que viene en el envase, o bien su costo, el empaque, la marca o la promoción respectiva que nos agrada. Por ejemplo, viene el verano y entonces empiezan las marcas, en especial la que les voy a decir, que es una marca de comida rápida, viene con sus postres, que los promocionan y los ejecutan durante la gestión del verano, que es mango con otra variable o con otro sabor en otra presentación, pie de mango, incrementan los combos, le disminuyen un poco su precio. Es decir, promocionan no solamente la marca, sino ese producto de temporada. Luego viene el precio. Este es la cantidad monetaria que el consumidor está dispuesto a pagar por nuestro producto. Debemos cuantificar cuánto está dispuesto a cancelar por el consumo del producto o del servicio en las diferentes presentaciones y tamaños. La plaza es el lugar donde el consumidor compra con mayor frecuencia. En el lugar que compra con regularidad, por ejemplo,
las tiendas de conveniencia de las gasolineras, los supermarkets, que puede ser los Walmart o algún otro lugar en el que prefiera obtener nuestro producto. El producto. Esta característica que el consumidor busca en el producto, por ejemplo, qué sabor es el que más le agrada, cuáles son las características del empaque que le satisfacen, qué promociones le parecen más atractivas. Los productos sustitutos. Es importante determinar qué producto adquiere el consumidor como sustituto de nuestro producto original. Posicionamiento de la marca. Esto significa el grado de conocimiento que el consumidor tiene de nuestra marca, del conocimiento de nuestro producto y de qué forma conoció el mismo. La competencia. ¿Qué marca prefieren los consumidores y por qué? ¿Y cuál sería la marca que regularmente consume? ¿Cuál es el mercado meta? En esto vamos a establecer factores demográficos del mercado, tales como edad, género, ocupación, ingreso, escolaridad, etcétera. El estudio de mercado. El estudio de mercado se trata de proyectos de tipo privado generadores de ingresos. El objeto del estudio de mercado es sencillo: determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de nuestra unidad productora que una cierta área geográfica y debajo de determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades inherentes al mismo. Cuando se trata de proyectos sociales, su estudio se orienta a la estimación de las necesidades colectivas, tengan o no respaldo de un poder de tipo adquisitivo. De esa cuenta, entonces, el estudio de mercado, metodológicamente, el consumidor y las demandas de mercado y del proyecto actual y proyectado, la competencia y las ofertas, así como las demandas de mercado dentro del proyecto actual y del que tengo proyectado a futuro, van a establecerse a través de la comercialización de nuestros productos y sobre todo de la consolidación del proyecto. El estudio de mercado o los estudios de mercado deben ir contemplados un enfoque social. Y este se basa en una lógica diferente, ya que su interrogante principal es la naturaleza y la dimensión social del problema, a partir de lo cual se va a determinar cuál es la población carente que se trata de incrementar en la órbita de nuestro mercado para generar la demanda del producto. El análisis social de la demanda. La primera pregunta o la primera interrogante que nosotros tendríamos que plantearnos es: ¿qué cantidad de personas requieren la satisfacción de la necesidad? ¿Con qué tipo de productos, bienes o servicios, dentro de qué restricciones y con qué criterio de distribución de precio a los usuarios? Cuando dentro del estudio de mercado contemplamos los procesos de análisis, en cuanto al análisis poblacional de referencia, establecemos inicialmente un universo de población global. Nuestra población objetivo
la población carente del servicio o producto, nuestra población objetivo a la que va dirigido el mismo, y especificar la población con capacidad de atender el proyecto. Es decir, yo puedo tener un proyecto maravilloso, pero estoy tratando de segmentar un mercado en el cual sus ingresos no le permiten adquirir mi producto. O bien el tamaño del producto que yo estoy introduciendo o tratando de introducir al mercado. Esa es la razón por la cual existe una diversidad de tamaños en cuanto a un mismo producto, dependiendo del segmento y del nicho de mercado al que va dirigido el mismo. Y el estudio del mercado también establece una relación importante con la población y la demanda, ya que la población en referencia sigue siendo mi población global. En esta tengo que tener yo muy claro cuál es mi población objetivo y mi población objetivo específica, meta del proyecto que yo estoy desarrollando. ¿Cuál es mi población aplazada? Y el resto de la población, pues que no exhibe necesidad de mi producto. El ejemplo podría ser en el occidente, estoy tratando de introducir algún tipo de suéter o de cobertor o de chumpa, pues las condiciones climáticas es frío. Pero si yo voy a establecer ese mismo producto y tratarlo de introducir a la costa, esa es una población que no exhibe necesidad de ese producto. ¿Cuáles son entonces los objetivos del estudio de mercado? El primero es recopilar. Esto tiene un carácter económico que va a repercutir en la composición del cash flow o flujo de caja del proyecto. Pues vamos a detectar y reconocer la ventaja competitiva que el proyecto como tal presenta dentro del mercado. Nuestro mercado proveedor. Este es el que nos va a surtir de los insumos por medio del cual vamos a nosotros a generar una dependencia de otras industrias, vamos a tener los costos de los insumos, la mecánica de su disposición, o sea, la capacidad que nosotros tenemos de bodegaje, la factibilidad del transporte y sobre todo las condiciones de la adquisición. ¿Son difíciles? ¿Son fáciles? ¿Qué tipo de moneda aceptan? ¿Cuál es la proyección que yo considero o mi grupo financiero considera de la moneda dura que tengo que adquirir yo para poder adquirir estos productos? El mercado competidor. Dentro del mercado competidor, lo primero que se genera son los precios, en el cual establecemos condiciones, calidad, publicidad y sobre todo vamos a establecer nosotros una situación financiera. El mercado consumidor. Dentro del mercado distribuidor tenemos que establecer inicialmente el manejo del producto. ¿Cuánto nos significan costos este tipo de manejo? El mercado consumidor. En este establecemos las motivaciones y los hábitos de compra. ¿De quién? Del segmento de mercado que nos interesa, ya sea individual, institucional, por género, por profesión, por edad, por hogar, por ingreso, por ahorro. El mercado externo. Este es el que se deriva a través de la comercialización, así como el análisis del medio. En este
lo primero que tenemos que establecer en el objetivo del estudio de mercado es la inflación, la devaluación que puede existir de la moneda, la apreciación de las monedas duras como el dólar, el euro, el yen, etcétera. El Producto Interno Bruto, si baja, sube o se mantiene. Los aranceles, es decir, los impuestos que el Estado nos ponga para importar, ya sea materia prima o el producto a medio terminar, etcétera. ¿Qué políticas de importación y exportación vamos a implementar? ¿Qué tipo de tecnología debemos desarrollar y no solamente una vez, sino que de forma constante para mantener el liderazgo en el mercado? Además, es importantísimo contemplar cuál es la estabilidad política que presenta el Estado en ese momento. Las estrategias comerciales. Dentro de esta situación tenemos inicialmente el producto, el precio, la distribución y la promoción. ¿Cuáles son entonces las etapas del estudio de mercado? El primero que tenemos que efectuar es el análisis histórico. ¿Cómo se comercializaba el producto antes? ¿Cuál era el posicionamiento? La fidelización, cómo se comportaban los productos sustitutos, el precio, etcétera. Además, debemos efectuar un análisis y establecer cuál es la situación vigente actual y sobre todo cómo consideramos el comportamiento del mercado en forma proyectada. La recopilación de los informes. Estos están constituidos por el propio usuario, las formas en las cuales vamos a recolectarlo, la observación directa, la experimentación y el contacto directo con el usuario en el desarrollo del trabajo de campo. En cuanto a la estrategia comercial de la demanda, ahí lo que tenemos que establecer es nuestra población objetivo y definir cuál es el consumo en este momento y el consumo proyectado. Las razones del muestreo. Las poblaciones que se investigan pueden ser infinitas. Tal es el caso del muestreo único, que es un procedimiento que es posible. El costo. El costo de censar una población puede ser prohibitivo. El muestreo desde el punto de vista financiero. Aunque financiera y prácticamente sea viable, factible, observar a todo un conglomerado poblacional, el muestreo puede ser el más eficiente. No solamente nos va a generar menos costo, sino que nosotros estadísticamente podemos inferir cuál es el número de la población que debemos nosotros censar o encuestar para que estadísticamente tenga validez. Los resultados. Estos resultados obtenidos por el estudio de una muestra pueden ser iguales o aún más precisos que los hallazgos de una cuenta completa de una población. El error. Este se cataloga como la diferencia del resultado de la muestra y el censo cuando se obtienen ambas variables. La precisión en cuanto al error estándar o el error muestral, medidos de una forma estadística, nos van a establecer con exactitud cuál es la medida de la encuesta.
¿Cuál es la proyección del mercado? Sabemos que los métodos cualitativos, los modelos causales, los métodos de series de tiempo, pueden ser algunas de muchas técnicas para clasificar la proyección. Esta va a consistir en hacerla en función de su carácter. Esto significa que aplicando métodos de carácter cualitativo, modelos causales y modelos de serie de tiempos, nos van a permitir la proyección, que no es más que una técnica del análisis del entorno general y competitivo que nos va a servir para la proyección a futuro, que indicará cuál será la situación en la que se enfrenta la empresa, ya que esta es una técnica especialmente útil para conseguir empresas capaces de adaptarse y sobre todo anticiparse a los cambios del entorno. Quiero hacer una pausa y entonces indicarles a ustedes que derivado de que ya vamos a tener 12 meses de la pandemia, en el cual la comercialización de los productos y servicios ha sufrido grandes variables y grandes varianzas en cuanto a su concepción original. Quien no se reinventó y quien no se adaptó a la crisis, probablemente en este momento cerró su organización o su empresa. Entonces quiere decir que esto necesita una reinvención constante, pronta, oportuna y de manera eficaz para poder seguir comercializando sus productos. De esa cuenta, entonces, existen dos variables que pueden proyectar la demanda. Esta consiste en estimar lo que sucederá a futuro con una población potencial y objetivo en cuanto a nuestro proyecto. De esa cuenta, las proyecciones se hacen mención al accionar y a los resultados del proyecto, que van a provocar un reflejo de una imagen ampliada en una nueva superficie. Esta va a lograr que la figura que nosotros teníamos como objeto se vuelva visible y sobre todo se pueda desarrollar una planificación para poder conseguir esta proyección. Y entonces nosotros podemos establecer proyecciones de ventas, proyecciones de tendencias y cómo se proyecta la oferta y la demanda dentro de la proyección global del mercado. No olvidemos una situación muy importante. Nosotros desde hace mucho tiempo vivimos en un mundo globalizado o en una mundialización de productos y servicios. Esto significa que se puede adquirir cualquier producto o servicio de cualquier parte del mundo siempre y cuando yo tenga la conexión y tenga el sustento económico para poderlo adquirir. La proyección del mercado, en cuanto a la proyección de las ventas, investiga el perfil del público objetivo. ¿De qué forma? Recolecta datos históricos de la tienda, de su ubicación geográfica, de las ventas, analiza la competencia, investiga los productos sustitutos y nuevos, así como los futuros lanzamientos de ese producto que satisfaga la necesidad de mi usuario y que se va a volver mi competencia. De forma tal que va a recopilar la información y va a medir las previsiones en cuanto a la venta se refiere. Las proyecciones de la tendencia. Esto va a permitir a los gerentes visualizar las posibles oportunidades que el negocio va a tener o que se puede generar a través de sus productos o servicios, y esta es una de las mejores técnicas para pronosticar el comportamiento de la demanda en relación al tiempo.
en el cual nosotros tenemos la capacidad de pronosticar resultados con temporalidad, es decir, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos a proyectar entonces nosotros la demanda? Para proyectar la oferta y la demanda, se debe primariamente estimar la oferta futura a partir de los datos de consumo, utilizando uno de los métodos de proyección que es más recomendable, como es la extrapolación de la tendencia histórica, que se puede reflejar en el crecimiento del número de oferentes utilizando uno de los métodos de proyección, ya que este nos va a proporcionar el crecimiento del número de oferentes de una forma como antecedente histórico. Los métodos de proyección. Estos son una manera de clasificar las técnicas de proyección que van a consistir en una función de su carácter. Esto es aplicando métodos de carácter cualitativo, modelos causales y modelos de una serie de tiempo. Dentro de estos podemos mencionar que los métodos cualitativos son importantes y en ocasiones los métodos cualitativos basados en información histórica pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro. El modelo de Delphi es el más conocido y consiste en reunir un grupo de expertos en calidad de panel a quienes se les somete a una serie de cuestionarios con un proceso de retroalimentación controlado. De estos principios de funcionamiento establecemos nosotros la heterogeneidad, los resultados estadísticos, la retroalimentación, la interacción y el anonimato. El consenso de panel. Esta es una técnica similar al método de Delphi. Es conocida como consenso de panel y la diferencia con la de Delphi es que no existen secretos sobre la identidad del emisor. La investigación de mercados es un método más sistemático y se usa principalmente para la recolección de información relevante que nos va a ayudar a la posterior toma de decisiones. Y el principal o una de las principales características de los estudios de mercado es su flexibilidad de selección, su flexibilidad de diseño de metodologías y requiere algún tipo de investigación, así como la investigación se puede dividir en exploratoria, descriptiva o explicativa. Y la investigación de mercado se caracteriza por contar con un muestreo que puede ser no probabilístico o bien probabilístico. Dentro de los modelos causales, va a intentar proyectar en el mercado sobre la base de los antecedentes cuantitativos históricos. Dentro de ellos podemos mencionar el modelo de regresión que predice sobre la base de una variable independiente y de un modelo de regresión múltiple la medición de una o más variables independientes. El modelo econométrico es un sistema de ecuación estadística que se interrelaciona con la actividad de diferentes sectores de la economía. Y para terminar, el modelo de insumo, conocido también como un modelo de coeficiente técnico, permite identificar relaciones interindustriales que se producen entre los sectores. Por ejemplo, demanda de bienes finales y de bienes intermedios. Con esto, compañeros, terminamos la cuarta semana del curso de Mercadotecnia, esperando que haya sido de su completa satisfacción académica, no restándome más que darles mi agradecimiento por su atención
recordándoles que en el tablón, en el correo del curso, se encuentran colocadas las 4 presentaciones previas a esta, que por razones técnicas no se presentaron en su oportunidad y que solo tuvieron pues la no muy grata situación de observarme solo a mí. Así que deseándoles un exitoso fin de semana, una bendecida mañana.